Este fue el episodio número 100 del proyecto Chachalaca. Dime, Salvador, ¿qué te pareció esta nueva experiencia? La verdad es que fue una experiencia muy interesante. El tema de la psicología y principalmente la psicología clínica, que es algo que suele vincularse y no despegarse de la idea de, es un psicólogo, él puede atenderte. Claro. Sí, entonces yo creo que esta separación y análisis minucioso de lo que es realmente la psicología clínica es algo que muchos necesitamos. Fíjate. Este episodio aborda principalmente esta diferencia que existe entre lo que es la psicología, lo psicológico y la psicología clínica. Porque comprender cuáles son los objetivos dentro de una terapia, si toda la vida tengo que ir a terapia, o como decimos en el episodio, muchas veces definimos lo psicológico por descarte. Todo aquello que no es físico es psicológico. Y queremos encontrar solución allá, en aquello que desconocemos y metemos en una caja negra. De pronto todo el mundo tiene un terapeuta de cabecera. ¿Esto tiene que ser así? ¿Cuáles son las raíces? Y por años, ¿no? A veces por años. O sea, que esa terapia nunca termina. Cuestionable. Sí. Entonces, bueno, de eso se trata principalmente este episodio y ha sido fantástico. ¿Ya te habían entrevistado antes? No, es la primera vez realmente. Es la primera vez. Así que, ¿qué tal para ti la experiencia de tenerme aquí como invitada? Mira, la verdad es que fue riquísimo, súper bien. Me agradó estar aquí. Gracias por invitarme. Jessica, estuvo muy bonita esta entrevista. ¿Cómo que sí? Sí, operativicemos ¿Qué esto. significa? Sí, correcto. Así como tú lo decías. Mira, Jessica, lo que sucede es que la psicología humana es todo un proceso por el cual se va construyendo el ser por la experiencia y lo aprendido. Entonces se define el ente dentro del contexto y nace lo psicológico. No, Salvador te iba a decir. Porque estamos invirtiendo los roles, es normal, no te Sí, preocupes. Pues mira, qué agradable realmente tenerte aquí. No, Ya para este nada. Para mí un episodio placer, Salvador. recomendadísimo. ¿Qué te pareció esta experiencia a ti? Realmente bastante buena, como te decía, es la primera vez, pero estoy dispuesta a que se vuelva a repetir y hablar más de psicología clínica o de psicología en general. Bueno, Jessica, 5 puntos de cómo solucionar tus problemas emocionales o algo. Definitivamente no soy la profesional indicada para dar respuesta a eso. Ok, comenzamos entonces. Sí, hagámoslo. Veamos qué tal. Ok. Esto es el episodio número 100 del proyecto Chachalaca, Clínica Psicológica en El Salvador con Jessica Fuentes. Jessica, ¿cómo estás? Hola, Salvador. Bien, gracias. ¿Nerviosa? Sí, yo también. Aceptado, entonces. Sí, es que esto es de todos los episodios. Jessica, ¿la depresión existe? ¿Es real? Qué pregunta de entrada, Salvador. Sí, tomándote por sorpresa, Sí, mira. sin verla venir. ¿Existe? Sí. Em, ¿Cómo la definirías o cómo la conceptualizarías? Depende. Pero si nos referimos a que existe como un sufrimiento, definitivamente. Ok. Muy bien, Jessica, y con esta pregunta comenzamos el episodio número 100. Vamos a abordar un poco sobre la situación de la clínica psicológica en El Salvador. Y bueno, comenzamos con esta pregunta de rigor. ¿Quién es Jessica Fuentes? Mira, esa pregunta de rigor, como le llamas, creo que es engañosa. ¿Por qué? Porque no crees que pareciera fácil de contestar. Y en todos los nuevos como entornos donde las personas solemos como introducirnos siempre pareciera parecer de quién sos, pero no es tan sencilla. No, Y para para nada. mí, creo que es de las preguntas bastante difíciles, porque yo te podría decir, no soy la misma persona de hace 5 años, no soy la misma persona de hace un año, no soy la misma persona de hace 6 meses. Entonces, definitivamente es, y la mejor manera, mejor dicho, de definirlo, casi metafórico, es o soy una historia que se actualiza. Y ahora en día creo que lo vivo más desde esta forma metafórica, porque todo es cambiante, nosotros somos cambiantes. No hay esta manera de etiquetarme y decir que obviamente, ¿no? Nos va bien etiquetarnos bajo los roles o las cosas que hacemos concretamente, decir soy psicóloga clínica, pero más allá de eso, creo que yo te podría decir justo una historia que se actualiza constantemente, que obviamente hay cosas que hago el día de ahora y me generan bienestar. Hoy por hoy estoy dedicada a la clínica psicológica, a mi familia, pero sé que no soy eso en concreto. Entonces,
son muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que es la pregunta engañosa que no hay una respuesta concreta, pero si te lo tuviera que decir metafóricamente, esa sería la manera de poder definirme, si lo querés llamar así, Ok. definirme. Mira, yo creo que puede ser una pregunta difícil, complicada, no es una respuesta sencilla, pero creo que pasa por el hecho de que no es algo que nos preguntemos a diario o constantemente, porque como tú decís, es una cosa que va cambiando con el tiempo. Y justo eso, porque ¿no te parece? Si tuviste hace un año y me conociste hace un año, dejamos de vernos, o aunque nos siguiéramos viendo y me encontrás, es que han pasado tantas cosas en ese tiempo que creo que el peor error es creer que la persona sigue siendo la misma que te encontraste hace un año. Es casi imposible, porque justamente todos los días es un enfrentar cosas nuevas, situaciones que te van moldeando. La vida es eso, ¿no? Cambios constantes. Unos los ves venir, otros no los ves venir. Entonces, al final, lo mismo es como el ser humano. No hay una cosa estable tan pura de soy esto determinadamente, Ok, qué interesante. Ahora, ¿verdad? dentro de esto mismo, fíjate, y cuando una persona, después de 3 años, 5 años, la encontrás exactamente igual, ¿qué te dice eso? Pues fíjate que diferiría de eso de exactamente igual. Bueno, en un gran porcentaje igual. Porque es que a lo mejor puede ser igual en ciertas cosas de rutina, ciertas situaciones concretas, pero es que justamente esas situaciones, para que se mantengan prolongadas en el tiempo, tienen que tener variabilidad. O sea, y esto es casi como por una lógica que se mantiene estable durante el tiempo, Salvador. Nuestra percepción de que esa persona sigue siendo la misma o sigue actuando de una determinada manera porque la vemos con ciertas características que obviamente habremos agrupado, que eso significa que te mantienes igual, es distinto. Pero si lo observas así con un ojo fino y realmente ves, para que eso se mantenga, tiene que haber una variabilidad. ¿Qué mantiene eso? Y son de esas preguntas que nos hacemos como psicólogos, ¿verdad? ¿Qué Interesante. mantiene eso? ¿Qué hace que eso se mantenga de esa determinada forma? Ok. Bueno, tengo esta otra pregunta para ti. ¿Podrías compartirnos un momento trascendental en tu vida? Un momento en el que vos digas, uy, de aquí para allá ya no fue igual. Muchos, muchísimos, pero creo que uno relevante quizás el momento donde decido especializarme en psicología clínica. Cuando yo terminé la universidad, justo creo que lo que todo la mayoría siente del no sé nada, ¿verdad? Entonces yo estaba definida desde quizás tercer año de la universidad que quería ser psicóloga clínica. Pero cuando salí de la licenciatura, realmente has visto de cada una de las áreas de la psicología un poquito. Entonces, al final yo siempre considero que es importante definirte en algo en concreto. No lo sabemos todo ni lo podemos saber todo. Hay un antes y un después cuando decido especializarme en psicología clínica. ¿Por qué? Porque es justamente hasta ese momento, Salvador, cuando yo tengo una aproximación a una psicología científica. Fíjate lo que te estoy diciendo, que era licenciada en psicología Pero hasta ese momento, y mi ajá. postura no la puedo definir o no la puedo etiquetar en mi experiencia como científica. Ok. Es hasta el momento donde empiezo a especializarme en la psicología clínica como tal, donde se me abre el mundo y empiezo a darme cuenta que la psicología es científica, por qué es científica, empiezo a entender que justamente la psicología clínica solo es una parte de la gran psicología, empiezo como a descubrir este mundo. Entonces para mí creo que es un momento bien importante porque justamente empiezo a adquirir como esas herramientas de, bueno, esto es lo que quiero y a lo que me quiero dedicar haciendo psicología clínica, una aproximación y un acercamiento con las personas, pero con herramientas que sí sé, de alguna manera, que están bajo esta línea de una psicología científica. Entonces, es un antes y un después, definitivamente, porque la licenciatura, bien, gracias, todo bonito, ves de todo, pero no logré en ese momento encontrar como esta línea de decir, sí, entiendo por qué la psicología es una ciencia. Ok. Ok, bueno, ¿y cómo llegaste al tema de la psicología? ¿Cuál es tu historia de origen? ¿Te gustaba el sufrimiento psicológico de tus amigos? ¿Te alimentaba eso? Sí, ¿O qué fue lo que sucedió que te llevó a este tema? yo era la que los consolaba, entonces creo que me reforzaban mucho, Ok, era buena para escuchar.
No, no, no. Realmente creo que desde muy joven tenía mucha curiosidad y mucho ruido y recuerdo justo hacerme preguntas que por qué alguien hace lo que hace y no hace otra cosa y no tener respuestas. Recuerdo tener como, ahora lo veo y eran preguntas existenciales, filosóficas, pero estaban en mí. Cuando llego a bachillerato, empiezo a tener como esta aproximación a lo que te dicen ciertos seminarios de psicología, pero definitivamente tampoco eran psicología, pero me generaban curiosidad de querer entender ciertas líneas del sufrimiento humano. Entonces ya tenía como ese ruidito, digamos, pero justo termino el colegio y tenía que materializar lo que iba a hacer. Entonces recuerdo haber dicho, voy a estudiar psicología. Y fui solo a la universidad, fui a investigar, fui a ver y dije, sí, tenía dos universidades, pero en una ya había pasado el tiempo de que podía inscribirme. Entonces al final decidí la Matías Delgado y empecé ahí. Y ahí fue, desde entonces me he parado en cosas relacionadas a la psicología. Ok, ok. No vamos a hablar de la otra universidad, pero creo que ya No, sabemos no, no. cuál es, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es tu relación actual con la psicología? Bueno, ya te hemos visto en redes sociales, pero actualmente, ¿cuál es tu relación? Fíjate que mi relación es, creo que en dos líneas. Uno, me interesa mucho divulgar, que se conozca en el país. Cuando abrí la página de Instagram, ya te lo mencioné, yo estaba motivada por esta emoción Violentamente motivada, digamos. fabulosa del enojo. Recuerdo que llegué un día y dije, no, yo necesito hablar de psicología y necesito que las personas entiendan un poco lo que sí es y lo que no es la psicología, porque no me parece justo ver en mi práctica privada personas que llegan con experiencias que definitivamente no tienen nada que ver con una psicología científica, con lo que nosotros se nos demanda hacer en nuestra labor clínica y me parecía molesto, me parecía incómodo, me generaba, ¿sabes? Esa sensación casi que de injusticia, que vos Comprendo. la Ujú. vivís, ¿no? Entonces recuerdo hacer mi página y empecé hablando justo de depresión. Empecé diciendo eh, que las personas entendieran incluso que no es cosa de ganas, ¿no? De echarle ganas y que la gente está triste porque quiere o porque la gente no hace las cosas porque no tiene fuerza de voluntad. Porque si te fijas, este es como lo que, las frases bonitas, ¿no? Sobre que se habla o se dice en redes sociales. Y a mí me parecía molesto, eso me parecía que hay algo mucho más valioso si tenemos una ciencia, así como un profesional lo sabes, ¿por qué no hacer que sea accesible? Más allá de tu sitio, que puede ser eh, una empresa, puede ser una parte de organización, ¿por qué más allá de la clínica, de tú ahí, de tu silla? ¿Por qué no hacer que lo que sabes llegue a más personas? Entonces recuerdo estar motivada por esto. Ahora en día creo que se ha consolidado más mi forma en cómo quiero direccionar mi trabajo en divulgar. Si te has fijado, es muy alejado de esta idea de dar pequeñas consejos Pequeños generales. consejos, Ajá, sí. no, definitivamente ¿Cómo no. se diría? Pequeñas dosis, Sí, ¿verdad? pero enfocadas en esto de estar siempre positivo. Sí. Sí, sí, sí. No, no, casi que me vas a hacer ahí la lágrima. El enojo va a surgir. Sí, No, correcto. ¿sabes? Entonces creo que de ese lado tengo claro que la línea que quiero llevar es por la que me rijo, por la que es mi valor, una psicología científica. Y por otro lado, mi trabajo directamente en la clínica, que había parado durante un tiempo, pero lo retomo ahora y estoy de lleno en eso. Así que creo que mi aproximación ahorita lo podría definir como cercanía y ciencia en mi quehacer clínico. Ok. Mira, aquí pasa algo muy curioso, fíjate, y era algo que estábamos discutiendo antes de encender los micrófonos, y es que por lo general definimos lo psicológico por descarte. Existe la dolencia o la situación física que un doctor te va a decir, usted padece de esto, Claro. pero muchas veces cuando no se encuentra una respuesta física a una situación, a veces suelen decir, es psicológico su problema. Y casi Fíjese como que, invalidante, ¿verdad? correcto, es, Ujú, mire, usted tiene este problema y es psicológico. ujú. Entonces, por eso digo, comprendemos lo psicológico por descarte. Todo aquello que no es físico y nos adolece es un dolor psicológico. Pero realmente, Jessica, ¿qué es lo psicológico? Qué buena pregunta. Y me gusta, ¿sabes? Porque yo te preguntaría también, ¿dónde empieza y dónde termina lo psicológico?
en una persona, en el ser humano, ¿dónde podríamos decir que algo es psicológico y que algo es físico? Ahora creo que la psicología tal cual como se plantea y se empieza a conocer más, se aleja de esta idea dualista, mente-cuerpo, que está muy marcada en nuestros antecedentes. Si vos lees sobre psicología y sus antecedentes, pues sí, ¿verdad? Tenemos ahí nuestra historia de por qué esta división de la mente separada del cuerpo, y que comparto mucho contigo, que incluso a nivel académico, en el rubro de la salud, es muy usual decirle a alguien lo suyo es psicológico. Y las personas salen y van con uno a la clínica y la frase, el doctor dice que lo mío es psicológico, licenciada, así que estoy aquí, que no me va a dar un infarto, que lo mío es porque yo hay algo adentro de mí, ¿verdad? Fíjate, para empezar. Entonces creo que deberíamos de empezar definiendo primero qué es psicología, luego qué es lo psicológico, para que podamos tener como una línea lógica. Ok. Y te lo planteo así. Por ejemplo, psicología, de manera general, y la definición más clara actual, el estudio científico del comportamiento. En esa definición, Salvador, Y no solo humano, ¿verdad? podríamos decir que es el estudio científico de los organismos. Y Ok. organismo entenderías todo lo que entra ahí como vivo, ¿no? Pero reduzcámoslo al comportamiento humano. Entonces, fíjate, ¿no crees que la siguiente pregunta que salta es, ¿y qué es comportamiento? Al menos a mí me parece fabuloso ir como de a poco, ¿sabes? Deshilando toda esta Entendiendo, trama, porque entonces sí. entendés el mapa completo. Entonces, ¿qué es el comportamiento? Si a la psicología estamos diciendo que es el estudio científico del comportamiento, entonces, ¿qué estudiamos los psicólogos? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? El comportamiento. Pero el comportamiento es lo que una persona hace. ¿Ese es el comportamiento? No. El comportamiento, y lo entendemos de una manera amplia. A la psicología no nos interesa el comportamiento solo como algo que alguien hace, como esa conducta, sino que es que existe una relación en lo que esa persona hace con un entorno. Y entorno, ambiente, que ahora se habla mucho y creo que ya habrás escuchado la palabra decir contexto. Ok. Entonces, al final estamos diciendo lo mismo, que es un entorno, es un ambiente, y nos interesa esta interacción. Eso es en verdad el concepto amplio del comportamiento, la interacción que está sucediendo y que se relaciona con lo que la persona hace en este determinado ambiente. Entonces, si te fijas, ya moví aquí, Salvador. Ok. Entonces, no sé si te has fijado, pero yo muevo y hablo mucho con las manos. Entonces, al final, cuando, A lo italiano, sí. literal, creo que ahí mi sangre viene por ahí. Ok. Entonces, al final, es entender este concepto de comportamiento, la conducta, es algo en interacción, la conducta no está dentro de ti, no está fuera de ti, la conducta es eso que haces en un determinado momento con una serie de cosas que estimulan ese comportamiento, y esa relación es lo que nos interesa a los psicólogos. Por lo tanto, podemos decir que no es una mera actividad, es mucho más complejo, por eso requiere mucha observación y muchas formas de tratar de evaluar la conducta, porque somos y es fluctuante, como empezábamos, ¿no? Estamos cambiando constantemente, y cuando vamos a analizar la conducta, hace de cuenta que lo que podemos hacer es una ventana. Queremos estudiar un comportamiento de alguien, queremos ver lo que alguien está haciendo, pues tenemos que, es como una línea, y de esa línea escogemos una ventana, porque entendemos que el comportamiento es constantemente cambiante, fluctuante, no es estático. Y ahí empieza una y otra confusión, al punto en el que actualmente las personas creen que lo que se piensa, lo que se siente, es algo allá adentro, y volvemos a lo que tú me decías hace un rato, lo psicológico, esa cajita negra que está ahí pero es inaccesible, de los primeros errores. La psicología no entiende ni el pensamiento ni la emoción como algo inaccesible. Claro que sigue siendo accesible. Ojo, que tiene un grado mayor de dificultad, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te observe a ti en este momento como lo estoy haciendo y pueda decir, ay, está vestido de esta manera, y empiezo a describir, está sentado de esta manera, como una conducta observable, ¿no? Me estarías Pero juzgando. te estaría Ok. juzgando. Pero lo que está pasando en tu cabeza, en ese momento, las cosas que vos estás pensando justo en este instante, siguen siendo conductas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ¿quién las observa nada más? Solo yo. Tú.
Y es lo que Skinner... Y cuando soy consciente de eso, porque... Exacto. Entonces Skinner llamó eso el mundo bajo la piel. Es ese mundo privado. Y que la barrera que tenemos es esta justo la piel, ¿no? La barrera de acceder a. Pero en el trabajo del psicólogo es justamente poder evaluar, conocer y aproximarse a esa conducta, a tu mundo privado, pero también las conductas observadas. Obviamente que son estas mucho más visibles por otros, ¿no? Que no solo las ves tú. Entonces, creo que regresando a tu pregunta, cuando nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo psicológico? Lo psicológico, yo te diría, y desde mi postura y desde mi corriente, y justamente de la psicología científica, es lo aprendido. No es una caja negra, no es algo inaccesible, es lo aprendido, porque si entendemos que nuestro objeto de estudio es la conducta, esa conducta se adquiere con procesos de aprendizaje. Esa conducta es aprendida. Completamente. Y ojo, la pregunta también sería interesante. ¿Toda conducta es aprendida? Pues definitivamente no. Claro, Hay conductas claro. innatas. Sí, de hecho eso era lo que te iba a decir cuando lo estabas diciendo, porque bueno, nosotros tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene ciertas características y las características que tiene nuestro cuerpo nos da, digamos, que alcances finitos, ¿sí? En los que podemos decir, tenemos un cuerpo y uno de los límites que nos podría permitir este aprendizaje es que no podemos volar, ¿sí? Entonces Claro. nuestro cuerpo no nos da para eso. Aunque Entonces estamos quisiéramos. condicionados, sí, claro, o bueno, se puede volar de otra forma, De otra manera, claro. pero estamos condicionados o limitados más bien Ujú. por la capacidad que tiene nuestro cuerpo. Entonces, entre la capacidad y las características natas que tiene nuestro cuerpo, hay un rango que es aprendido. Sí, fíjate que va quizás más de esta manera. La postura psicológica con esto es, primero, no lo vamos a poner como algo dualista de entrada. No lo separemos, sino que entendamos, te lo voy a tratar de dar como un ejemplo. Yo tengo miedo. ¿M? En este momento tengo miedo. ¿Qué va a suceder? Voy a tener respuestas fisiológicas, ¿no? Como cuáles. Mi corazón se acelera, mis manos sudan y así podemos empezar a enumerar. Hay una respuesta física, Esperada. ajá, y que es evolución, ¿no? O sea, yo no puedo controlar eso, no puedo, es filogenia, ¿no? Yo no puedo, surge de mi cuerpo. Pero, ¿cómo sabes vos? Yo tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? Esa es la pregunta interesante. ¿Por qué tendría miedo en este momento? Ahora, ¿cuál y de qué manera he aprendido a que en este espacio cerrado, conservador, en este momento, evoque la respuesta de miedo? Un proceso psicológico, pero que no se separe en ningún momento de los procesos Físicos, fisiológicos, que correcto. obviamente son los errores que tenemos al momento de tratar de explicar las cosas psicológicas, que los vamos tratando de separar. Entonces volvemos al punto de inicio. No, si queremos entender por qué las personas se comportan como se comportan, que es una de las preguntas que a quién no le ha interesado entender por qué en la humanidad alguien hace lo que hace, es la Sí, mira, pregunta. definitivamente. Mira, es que eso me lo pregunto muy a menudo. No voy a decir en qué, pero me lo pregunto muy a menudo. Bueno, pero justamente, En el ¿sabes? tráfico vehicular puede ser una opción, sí. Es un buen ejemplo. Ajá, sí, claro. Ajá. Entonces, ¿sabes? Siempre nos hemos preguntado desde la filosofía, siempre hemos tenido esta curiosidad en la humanidad de por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos otra cosa. Y la psicología, como ciencia, ha tratado de dar respuesta a ello. Y obviamente, por eso te decía, no podemos separar una cosa de lo otro. No, tenemos que alejarnos de esta idea que obviamente, ya lo hemos dicho, ¿no? Volvemos a Descartes. Que estaba ahí y son parte de los antecedentes. Pero en la actualidad la psicología, hemos avanzado muchísimo. A mí me sorprende, creo que todavía hay cosas que vamos a seguir viendo y nos van a llevar a entender mejor las cosas. Pero, pero sí, hay una parte que es innata, pero no la podemos reducir a eso porque justamente la evolución nos ha llevado a que tengas que adaptarte. Y el adaptarnos implica flexibilizarte con tu entorno, implica adquirir habilidades. Si solo tuviéramos las cosas innatas, los reflejos innatos que ya los estudió Pavlov, si solo no hubiéramos quedado con esa parte, un aprendizaje muy, muy básico, pues no sobrevivimos. Al final necesitamos esa flexibilidad y el ser humano ha aprendido eso. El entorno le ha ayudado a ir moldeando y por eso yo te decía, es esa interacción con el entorno. No nos podemos separar de eso. Es la interacción en el entorno lo que determina y va moldeando ciertas conductas. Por eso un punto importante que a la psicología le interesa. La psicología no solo es describir una conducta o un problema, no solo es poder explicarlo, sino también poder predecirlo.
¿Y cómo puedes predecir un comportamiento? ¿Cómo puedes predecir tú que alguien va a hacer X cosa? Pues para eso justamente tenés que ver la interacción de esa persona con su ambiente y entonces sos capaz, a través de un análisis, claro está, de poder predecir que en situaciones futuras esa persona va a tender a repetir ese patrón conductual que estás observando en este momento, en este determinado momento. Ok. Y de todo esto, de todo este estudio, de todo esto que abarca la psicología y lo psicológico, está la psicología clínica, Sí. que es así como, bueno, vaya, sentate ahí y decime, ¿qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? Ya definimos que esto de la psicología o lo psicológico no se puede separar de lo físico afecta a lo psicológico, la interacción en el entorno es lo que afecta a lo psicológico y de igual manera lo psicológico se manifiesta en lo físico. Claro. Entonces aquí ya llega el momento de la psicología clínica. Se definen reglas, se establece como un vínculo con un profesional de la psicología, pero ¿qué es en sí? ¿O en qué consiste? Y también, ¿cuáles son los fines de la psicología clínica? Bien, pues mira, la verdad, la psicología clínica es un fruto Sí. de la gran psicología. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la psicología clínica es prácticamente la tecnología de la ciencia. ¿Por qué te lo digo así? Porque es adquirir esas herramientas que ya nos dio la psicología en general a través de una psicología experimental, que ya sabemos que funcionan, que el ser humano se rige por ciertos principios o leyes, y en un ambiente y en un área concreta que tiene el fin de ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Y eso hace la psicología clínica. Dime. Aquí hay una cosa, fíjate, que Ujú. vos me acabas de triggerear con algo en este momento. Qué bueno. Y es que el tema de dar una mejor calidad de vida a las personas está muy determinado por la sociedad. Bueno, esto tú ya lo venías diciendo. No podemos extraer al ser humano y analizarlo en el vacío y decir esta es la situación psicológica de esta persona, sino que es en el entorno, en el contexto. Y Ujú. también pues la sociedad es límite y se da por imitación. Nos limita la sociedad a ser lo que somos y imitamos la sociedad para poder pertenecer a ella. Dada la circunstancia en la que psicológicamente no podemos encajar, necesitamos ayuda. Entonces lo que determina los objetivos o el fin de la psicología clínica están determinados por el carácter de la sociedad. Qué Jessica. buenísimo lo que estás diciendo. Pues me gusta. Voy a decirte lo siguiente. Y aquí voy a introducir un tema que es salud mental en general. La psicología está íntimamente relacionada a la salud mental, pero la salud mental no es solo psicología. Y esto es importante entender. Fíjate la diferencia. Estoy diciendo que la psicología está íntimamente relacionada a la salud mental, ¿m? Pero no es Solamente eso. solamente eso. Hay cosas y lo vamos a pasar a la clínica, ¿no? Porque creo que es lo que nos apunta a esto. La psicología clínica no puede solventar los trabajos mal pagados. No puedo solventar la ansiedad por ir a un trabajo completamente Tóxico, precario. sí. Entonces, es casi malvado creer que la psicología clínica y la psicología puede solventarte eso. Y asumís que la responsabilidad es del sujeto. Que está pasando por Sí, un mal porque tú tendrías momento. que saber manejar tu estrés laboral. Tú tendrías que tener habilidades para afrontar eso. Porque, ojo, no tienes suficiente inteligencia emocional, Salvador. Espérate, me estás diciendo, ¿Entendés por dónde vamos? espérame, me estás diciendo que el que tiene problemas psicológicos no es porque él quiere. Esto es como la Definitivamente. frase de el pobre es pobre porque quiere. El que tiene problemas psicológicos, tiene Definitivamente. problemas psicológicos porque quiere. Y que creo que es una de las frases más comunes, ¿no? Casi es porque usted no lo puede manejar, es porque tú no puedes. Y es cruel. Cuando tú lo ves y la psicología clínica lo vemos, es que Salvador, yo te lo podría decir, en mi práctica y en los años que tengo de ser psicóloga clínica, realmente nunca he tenido a alguien frente a mí que yo te diga, esto sí porque quiere. Jamás. Y ya tengo ratitos haciendo esto. Y no he encontrado a alguien. Y definitivamente no creo encontrarlo. ¿Por qué? Porque justamente debemos de entender que
el sufrimiento, y esto es un punto y son como, yo siempre le llamo pequeñas fronteras y son importantes tocarlas. Uno, las personas no están mal porque quieren. Todos hacemos lo mejor que podemos, con lo que sabes, con lo que podés, aprendes. Haciendo referencia a esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Salvador? Haz de cuenta que cuando vos vas por la vida, vos vas aprendiendo, ¿no? De tu entorno, vas creciendo, vas adquiriendo habilidades por una simple ley que ya la dijo Darwin, de variabilidad. Entonces vas aprendiendo y vas pasando las cosas de la vida. ¿Qué sucede cuando se presenta? Y que esta es otra pregunta clave, ¿qué es un problema psicológico? ¿Cómo se define qué es un problema psicológico? ¿Todo lo que va a la clínica es un problema clínico? Definitivamente no. Pero volvamos a esto. Tú vas por la vida y vas aprendiendo cosas. Vas aprendiendo a relacionarte por variabilidad también. Seleccionas ciertos comportamientos que te dan mejores resultados que otros. Y ojo, a veces tomas comportamientos que son súper buenos en el momento, pero a la largo plazo, cuidado, se vuelven contraproducentes. Pero vos vas por la vida con esto, ¿no? Y de repente te empezás a ver como enredado. Y empieza a haber un sufrimiento. Empiezas a sentirte mal. Empiezas a sentir que ya no hay como ese sentido. Pero seguís actuando como has aprendido. Y tratas de solucionar las cosas como vos crees que podés hacerlo. Pero haz de cuenta que te vas enredando en esto. Te vas enredando poco a poco. Y al final terminás en mi clínica. Y decís que te sentís mal por una serie de cosas, que no le encontrás sentido a la vida, que no encontrás la manera de seguir adelante, que todo te parece ya, o no te parece, que todo tiene un desinterés. En fin, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que al final podemos decir que te van sucediendo cosas a lo largo de tu vida y vos vas adquiriendo esos aprendizajes, pero a veces esos aprendizajes los querés seguir manteniendo en situaciones donde ya no te son útiles. Pero vos querés seguir manteniéndote igual. Cambiaste de trabajo y el trabajo te pagan bien, pero el trabajo es altamente Pesado, es tóxico, la palabra el tóxico, ¿no? ambiente es complicado. Entonces, pero no, yo antes en mi trabajo era súper bueno, era disciplinado, no, o sea, lo hacía todo bien y ahora me cuesta empezar. Fíjate, Sí, te estás comparando en ambientes, porque obviamente quizás en el otro trabajo había una serie de estímulos que determinaban tu conducta y definitivamente tú salías con tu trabajo, pero en este querés seguir manteniendo ese comportamiento, pero ojo, quizás los estímulos ya no estén y no sean los que tú en ese momento necesitas. Entonces vas adquiriendo y decís, pero no, si yo antes esto lo hacía bien y aquí, ¿por qué no? Al final, lo que quiero decir es que no lo puedes reducir a un aspecto, sino que es un conjunto de cosas de complejas y elementos. por eso digo, te vas enredando de a poco, de a poco. Lo que suele pasar es que querés seguir funcionando como si no estuvieras enredado, como si no tuvieras toda esta serie de aprendizajes complejos que muchas veces se hacen inmovibles y no los querés cambiar y entonces venís y te das cuenta que estás en otra etapa, pero seguís con los mismos comportamientos, pero la situación te demanda otro tipo de aprendizaje y Ya, entonces vas ahí enredándote. Entonces, si te fijas, no es tan sencillo, es complejo, muy, muy comprendo. complejo. Mira, y que también, porque como vos decís, ¿verdad? Muchas personas se ven de pronto en esta situación y en esta situación se ven superados, no comprenden Ujú, qué es lo que está pasando. Y pues es como, que pienso yo, una cosa que se puede ir hasta acumulando, ¿no? Al ujú, igual que el estrés es algo que va poco a poco aumentando y que nos va llevando a una diferencia de estado, por así decirlo. El enojo, o para algunas personas que llevan a unas profundas tristezas por claro. la frustración de no poder alcanzar aquello que tanto se desea, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría regresar un poco a este tema de la psicología basada en evidencia, Mm, porque lo discutimos en La Psicología Oscura, un episodio que hicimos hace unos meses, sobre el efecto que tienen las redes sociales en nosotros y cómo también la psicología basada en evidencia es fundamental en estos días en los que existe un sinfín de personas que te van a decir, yo te voy a dar 5 consejos para que estés muy bien de tu psicología. Entonces no existe un proceso fácil en esto, tampoco es un proceso instantáneo y tal vez a lo que nos estamos acostumbrando hoy en día es a este tema de que queremos soluciones ya. Algo que de un día para otro ya podamos sentir el cambio y decir, ya me reparé y estoy curado. Pero coméntame, ¿no existe entonces una relación tan clara entre la psicología clínica y la psicología basada en evidencia?
Porque tú ya me comentabas que hay personas, hay psicólogos, hay un conjunto de profesionales de la salud mental, por así decirlo, Ujú. o no, que quieren darte soluciones, pero Sí. no, pareciera que no todas están basadas en evidencia, ¿o cómo es eso? Fíjate que creo que aquí hay varias cosas. Es que me parece complejo de poder como resumir, pero veamos. Primero, lamentablemente, no todas las personas que se han formado o se han licenciado en psicología, justamente es lo que te digo, no han tenido esta aproximación a una psicología científica, que es lo que yo en mi caso considero que de entrada identifiqué, ¿no? Ahora, perdóname que te interrumpa. Aquí hay una cosa que me gustaría preguntarte Sí, sí. entonces, porque yo no me imagino a estudiantes de psicología alrededor de un pentagrama en el piso, encendiendo candelas. Y bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de psicología de esta forma. No. Entonces, ¿qué clase de formación tiene un psicólogo que no, o que está separado de la psicología basada en Sí, evidencia? mira, es que, ¿sabes, Salvador? Vamos a la raíz. No podés esperar que en un programa nacional de educación se tenga como esa aproximación que debería de, definitivamente, a una psicología científica como tal, no solo con pequeños brochazos, cuando no hay suficientes profesionales especializados. Es decir, yo no puedo esperar, al menos en mi experiencia, que en mi escuela de psicología me hablaran de lleno del análisis funcional de la conducta, por ejemplo, que es una herramienta valiosa en la psicología, si no lo sabían, si no habían profesionales ni tan ¿Capacitados en esto? exacto. Entonces, obviamente, ¿de qué nos hablan? No sé ahora, pero hace un rato hablábamos de Freud, de Jung, que wow, el psicoanálisis tendrá su aspecto importante en la historia de la psicología, pero dejémoslo hasta ahí como una cosa importante en la historia. Momento. Más adelante vamos a tener aquí un dead match entre la psicología basada en evidencia y el psicoanálisis. Saludos, Blanco. Pues lo que quiero decir con esto Ajá. es que no podés, la psicología es una ciencia, pero cuando tú estás estudiando la licenciatura, estás viendo una psicología de múltiples ángulos, estás viendo aspectos más históricos y con enfoque, y si la escuela de psicología tiene un enfoque más psicodinámico, pues las cátedras están orientadas a ese aspecto psicodinámico. Pero si es cognitivo-conductual, como lo era mi escuela de psicología, pues te abre más a ese tipo de enfoques. Y esto es importante, la psicología tiene tantas corrientes y conocerlas a mí me parecen interesantes, valiosas, a nivel de entender, obviamente, la historia del psicoanálisis, el impacto que tiene, el impacto que tuvo, pero también es importante que vas avanzando y te vas dando cuenta, bueno, pero ¿qué funciona? Y la psicología clínica, específicamente sacando ya que es la que se encarga del trabajo de uno a uno y del trabajo, obviamente, de problemas psicológicos, pues la psicología clínica te hace la gran pregunta y te dice, Salvador, ¿tú tienes evidencia científica que tu tratamiento funciona? Si sos psicoanalista, ¿tenés evidencia de que el psicoanálisis funciona? Y vos me decís, no, es anecdótico. Entonces, ok, entonces viene la psicología clínica y los profesionales dicen, tenemos que investigar y tenemos que, al final de esta gran cantidad de tratamientos psicológicos que están diciendo y están tratando a personas, tenemos que saber qué funciona. Y a mí me parece válido, importante, casi que necesario preguntarte, ¿esto que estoy haciendo funciona o no funciona? Entonces, empieza a hacer una serie de procesos de investigación y aquí es donde aparecen las famosas investigaciones por resultados y queremos saber qué funciona, cuáles de los tratamientos psicológicos funcionan. Y se empiezan a agrupar. Entonces vienen y dicen, hay tratamientos, pongámosle un rango que son los rangos que al menos yo había y conocí y domino, de 1 a 6. Tipo, tratamientos tipo 1. Los tratamientos tipo 1 significa que tienen un alto grado de ser rigurosos y que han pasado una serie de metodología y criterios metodológicos y todo lo que implica para poder decir que son los tratamientos muy bien establecidos. Es decir, son Ya los está bien tratamientos de primera estudiado, línea. Sí, se ya sabe hiciste, cuáles son los... exacto, Correcto. muestra adecuada, ensayos clínicos, evaluaciones, todos los procesos necesarios para decir, este es un tratamiento bien establecido. Y luego están en el rango 6, si quieres poner, los que no tienen suficiencia de evidencia. Y ojo, esto es importante porque no quiere decir
que no puedan funcionar. Claro, estamos diciendo que no tienen suficiencia, que necesitan más estudios, que son necesarios y que obviamente si sos apegado a la ciencia sabes que es cambiante y que lo que ahora podemos estar diciendo, mañana puede 2, 3 años después puede ser algo distinto. Y eso creo yo que también es lo valioso de tener una postura científica, de que sabes que va cambiando, pero al menos lo que sabemos el día de ahora, lo que sabemos es justamente que estos sí funcionan y estos no. De ahí nacen los famosos tratamientos basados en la evidencia. Pero aquí hay algo importante que creo que no se habla mucho. Y una cosa es entender los tratamientos basados en la evidencia, que es lo que debería y nos rige en la práctica clínica como un punto nuclear, ¿no?, de nuestro trabajo. Claro. Y otra cosa, Salvador, que dejamos de lado es la práctica psicológica basada en la evidencia. Y hay diferencias. Y te lo explico. Los tratamientos psicológicos basados en evidencia, su foco son los tratamientos. Por eso, ¿no?, el énfasis de lo que funciona y no funciona. El foco es el tratamiento. Pero en la práctica psicológica basada en la evidencia es el paciente o el consultante o el cliente, como le quieras llamar, en tu clínica. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenés que tener una serie de conocimientos de investigación, dominio de los tratamientos, por supuesto, pero también tenés que en tu práctica clínica basada en la evidencia entender que un protocolo no es que la persona entre en ese protocolo. Yo ya sé que este tratamiento funciona para la depresión, por ejemplo, y voy a encajar a Salvador porque vino conmigo y tiene depresión a este protocolo. Porque pues sí, yo trabajo con los tratamientos basados en evidencia. Pero aquí es como aquello de, mira, esto es una solución general y te voy a dar la solución general. Entonces, aquí en este caso, el psicólogo clínico tiene que hacerla o tropicalizarla al paciente. Lo que tiene que hacer es basarse en la práctica clínica que te da parámetros y te dice, la ventaja que tienen los tratamientos basados en la evidencia es que tienen protocolos y tienen guías y nos da una serie de más de ventajas, tanto para prepararte como clínico, como poder tener una supervisión mucho más objetiva, ¿no? Porque vos ya sabes, este tratamiento tiene estos pasos, por decirlo de alguna manera simple, y voy a evaluar si tú, Salvador, dominas este tipo de tratamientos y pasos. Nos permite eso, es ágil. Pero ojo, en la práctica psicológica basada en la evidencia, como clínico, tú tienes que ser capaz de saber y conocer y tener el dominio de investigación de esos tratamientos, entenderlos, entender su protocolo, pero también utilizar los aspectos únicos, contextuales, sociales, culturales de esa persona, de ese cliente, de ese paciente, porque el foco es la persona. Entonces no es encajarle en el tratamiento, es adecuarlo, es integrarlo. Okay. Entonces muchos profesionales, creo que en la actualidad hablamos mucho de los tratamientos, pero la pregunta clave es, ¿cuál es la utilidad de ese tratamiento en nuestro contexto salvadoreño? Porque esta es la práctica basada en la evidencia. A mí me diría, yo soy experta en cognitivo-conductual, por ejemplo, bajo la línea de ¿qué? De Aaron Beck, que es uno de los más conocidos. Pero ojo, es un protocolo para depresión de 28 a 26 sesiones. En la práctica clínica, mis pacientes pueden pagarme 30, casi 20 o qué sesiones. Es utilidad, justamente eso es lo que hace la práctica psicológica basada en la evidencia. Preguntarte, tomar decisiones en base, ¿es útil este tratamiento? Para este caso, para esta persona, es útil, porque estás integrando todos esos componentes idiosincráticos de esta persona. Entonces tienes que tomar decisiones, y si lo quieres llevar a algo mucho más amplio, incluso se toman decisiones a nivel administrativas, de que un gobierno se podría preguntar, ¿cuál es el tratamiento farmacológico, por ejemplo, que se tiene que solicitar para que esté en el ámbito de salud para tratar a esta población? Porque esto implica costos económicos. Esto es muy complejo. Entonces, tener esta práctica basada en la evidencia, que creo que es lo que no se habla, es también relevante y valiosa a la hora de hacer clínica. No solo conocerte los tratamientos, ese es un punto, pero qué útil es ese tratamiento en este contexto. Ahí vienen otras cosas y que tenés que tomar decisiones en función de este contexto, esta ideografía de esta persona. Entonces, no sé si me entendés la idea o me doy a entender. Yo lo veo así, no sé si me permitís, yo lo veo de la siguiente manera. Se crea un protocolo, por así decirlo, pero no existe el ser humano ideal. Tenemos seres humanos con características y, como tú lo dices, de contexto.
No es el mismo el contexto salvadoreño que el contexto suizo, por así decirlo. Diferente completamente con el chino, Definitivo. con el ruso, el Claro. americano. Y que podemos hablar de diferencias de dieta, podemos hablar de diferencias históricas, comportamientos sociales y hasta incluso religiosos completamente diferentes. Entonces, no podemos esperar que el protocolo que se crea en un lugar particular, con un tipo de población muy parecido entre ellos, sea capaz de aplicarse enteramente o al 100% en nuestro trópico. Por eso te decía que al final se tiene este protocolo, se tropicaliza a las necesidades del paciente. Y sobre todo que creo que tenemos que entender las ventajas de todo, ¿no? Y por eso es tan complejo hacer clínica. Y cuando tú me decías, existe esta psicología que te da recomendaciones. Si usted tiene ansiedad, Si usted está este es triste, un dos. No, para mí ese es de los peores errores que un profesional en psicología puede salir haciendo en una red social. Uno, creo que indica que no entendés lo que estás haciendo, no tenés una postura clara de tu quehacer profesional. Y tres, no existe una receta ideal para todos y que aplique para todos y todos la sentimos igual. Definitivamente no. Entonces, como profesional tenés que tener una postura donde tenés un dominio técnico, sistemático y entender por qué un tratamiento funciona, entendés cuál es esa, vamos a llamar, ese núcleo, ¿no? De que yo sé que esto funciona por esto y lo voy a aplicar, pero tenés que tener la capacidad en la práctica de poder adecuarlo y que encaje con este consultante. El consultante jamás encaja en el protocolo. O sea, es un error, es un error. Yo me recuerdo, y esto me acaba de hacer como flashbacks. definitivamente evocaste en mí la primera vez que rompí un protocolo. La primera vez que nadie me lo dijo, fue en ese momento una toma de decisiones de estar con un paciente y justamente era en mi especialización en psicología clínica que tuve un buen supervisor que me enseñó mucho y nos había dado un protocolo. Y nos había dicho, este es el protocolo que usted tiene que aplicar con este paciente que se le va a asignar y teníamos obviamente ciertas semanas una exposición y evaluación de estudio de caso. Entonces, haz de cuenta que yo llegué nerviosa ese día, como todos los días, porque siempre iba nerviosa, ¿no? A esa supervisión llego, me siento y así que todos mis compañeros hablen que yo no quiero hablar, hoy no quiero exponer mi caso, porque tenía que decir que no había seguido el protocolo, entonces yo no sabía cómo me iban a retroalimentar en ese momento. Entonces recuerdo estar ahí y justo, ¿verdad? Cuando tú no quieres hablar, Ahí es donde la gente dice, ah, ¿sabes qué? Yo creo que tú quieres tú, hablar. sí, tú, la que está silenciosa y al Sí, fondo, sí, con sí, cara de terror, por favor, adelante. Sí, definitiva. los Entonces, profesores pueden hueler eso, fíjate. mira, Jessica, ¿por qué está tan callada? Hable, exponga su caso. Y eh, bueno, sí, lo voy a exponer, ¿no? Entonces recuerdo empezar y decir, agarré mis cositas, las cierro y digo, bueno, la verdad es que hoy no tengo que exponer porque no seguí el protocolo y tuve que tomar decisiones y no lo apliqué. Pero no fue así Silencio. como profesor, abracé al paciente. No, no, definitivamente no, porque, ¿sabes? Era un momento donde yo tenía claro que estaba siendo evaluada por ese protocolo, definitivamente era mi trabajo y me estaban entrenando o sea, Claro, para esa habilidad que tienes que desarrollar. Pero de alguna manera, en ese instante, yo tomé la decisión de decir, es que no puedo regirme a este protocolo. Lo que me sigue ahorita y lo que me demanda en este momento es pausar esto e intervenir esto que me está demandando en este instante esta persona. Entonces, esa decisión, y cuando voy y lo expongo a mi supervisor de no, yo no tengo que exponer caso porque no seguí el protocolo, se hace el silencio. Él era muy particular y lo recuerdo con mucho cariño. Dice, bueno, creo que es importante hablar de lo relevante que es también saber cuándo se rompe el protocolo. Entonces, eso para mí fue una retroalimentación sumamente valiosa y que con la práctica también de cerca y que con la supervisión, y es algo que le suelo decir a las personas cuando me preguntan sobre cómo hacer cuando quieres empezar a tener tus pacientes. Mi primera recomendación es siempre, déjate supervisar. O sea, no tenés que tener ese temor a que nos van a señalar de una manera estos errores que podemos cometer, porque como terapeuta siempre vas a tener un grado de temor o inseguridad, a lo mejor de equivocarte, y eso al inicio es, es esperado. Entonces tenés claro, que tener la claro. disponibilidad a exponerte y que te puedan dar esa retroalimentación y te digan cuándo incluso eso que no
a mí no me lo habían enseñado en ese momento, de decir, mire, usted puede romper el protocolo porque hay algo que lo demanda y no es que el protocolo, que la gente encaje en ese protocolo. Habrán líneas, siempre hay líneas. Y eso es la ventaja que tienen, entender los tratamientos basados en evidencia, que tenés líneas, las conoces. Y eso, Salvador, como profesional, ese dominio de la técnica, de que vos sabés qué es lo que estás haciendo, incluso con tu lenguaje, que una terapia psicológica no es irte a sentar y hablar por hablar. Ojo, que yo creo que hablar de las cosas más complejas, porque irte a exponer y hablar de las cosas que te duelen o de las cosas que no estás seguro o de cómo te sentís es complejo. Entonces cuando se dice, a terapia no se va solo a hablar, pues es que tampoco tenemos que desestimar. Cuando sabes lo que significa hablar y como profesional tenés el dominio de la técnica, de que hablando a través del lenguaje estás moldeando también y estás interviniendo, entonces no desmeritas ese hablar. Pero esa es la gran diferencia. Cuando tú como profesional sabes lo que estás haciendo y tenés ese guión, que no creas que las sesiones son así espontáneas. Las sesiones llevan un proceso de preparación, Claro, ¿no? llevan una línea lógica, sin duda. Y cuando tú te sientas con tu paciente, tú has tenido que hacer un análisis y tú tienes unas líneas y tienes que guiar y acompañar, pero jamás forzar, jamás acelerar, porque no es tu proceso. No el rol, yo siempre lo digo, el protagonista es el cliente o el consultante y el experto en el dominio, en los principios o en la ciencia o en la tecnología es el psicólogo. Pero son dos personas que se reúnen con un objetivo y el objetivo ya sea mejorar, modificar, cambiar algo que se ha identificado como un problema psicológico. Pero al final es ese trabajo en conjunto y volviendo, que creo que qué interesante, empezamos por uno y terminamos Claro, completamente sí. en otro punto. Volviendo al punto, esto es lo interesante de ser un profesional, que entendés tu ciencia, entendés esta psicología, sos clínico, entendés el quehacer clínico, entendés los tratamientos, pero entendés también la práctica basada en la evidencia, que son cosas complementarias e integradas. Ahorita no recuerdo quién fue específicamente que lo dijo, pero señala cuando la ciencia se retrasa, también la tecnología, es decir, en nuestro caso, también los aspectos que conocemos en la clínica. Cuando la ciencia psicológica avanza, también avanza la práctica clínica, porque es que vamos emparejados, no nos Mira, podemos separar. qué interesante, mira, porque acabas de decir lo fundamental de la diferencia de la psicología como una ciencia y la psicología clínica como la práctica Y esa psicológica. tecnología, ¿sabes? Esa tecnología que vos la aplicás de lleno, son técnicas y ya te lo dio la ciencia. Yo por eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que una psicología científica requiere mucho estudio, requiere que vos tengas esa forma académica de entender lo que hay detrás, es complejo. Es más fácil pensar que el inconsciente me traicionó en este momento y dije otra cosa. Es decir, es muchísimo más fácil Que a todo el mundo interpretación. le suele o sea, Pero mira, es que qué bonito, de ahora en adelante, gente, por favor, me traicionó el el inconsciente, inconsciente. en lugar de decir, déjame entender qué evocó esta conducta y ver lo que realmente sostiene los comportamientos. Claro, Entonces creo que es mucho más fácil a veces, en la actualidad, tú mencionabas algo, ¿no? Que todo lo queremos rápido, queremos dejar de sentir rápido. Y eso me lleva a otro punto, Salvador. No podemos tampoco patologizar todo el comportamiento. ¿Y a qué voy con esto? El malestar y el sufrimiento es inherente como seres humanos. O sea, no lo podemos quitar. Y ojo, esta necesidad de que todo sea rápido, como tú señalas, es que también respondemos a ese contexto. Es que el contexto nos demanda que todo sea rápido. La inmediatez es parte casi que en esta época de que las cosas tienen que ser así. Desde cosas simples lo puedes ver. Oh, todo rápido, el mensaje rápido, ya casi la gente no llama, ¿sabes? Sino que ahora sí. tiene que ser la inmediatez. Entonces nosotros como seres humanos también aprendemos eso, esa forma rápida de las cosas y por eso tampoco podemos patologizar todos los comportamientos, tanto de algo tan simple como decir, estoy triste, estoy deprimido. ¿Por qué te lo decís tan a la ligera? Tú empezaste esto preguntándome, ¿la depresión existe? La depresión es un problema serio de salud. Estoy hablando de un problema serio de salud, ni tan siquiera lo estoy diciendo. O sea, Salud psicológica, sino entonces, que o de sea, forma en general. general, demanda al Estado
o a los estados una serie financiera de recursos, o sea, increíble si tú te ves y empiezas a ver estadísticas. Entonces realmente es un problema serio de salud. Entonces nosotros lo tomamos a la ligera. Estoy triste. Ay, estás deprimido. ¿Te has fijado? Esa Sí, forma de sí, que sí. no lo retroalimentan. Andas deprimido. O esa frase, no, vos una vergueada de lo que necesitas, porque hay gente que... Ese es el otro extremo, ¿no? Sí, Donde invalidas todo lo que alguien pueda sentir. Entonces, ¿sabes? Tampoco podemos tomarnos a la ligera las cosas. Si bien es cierto, respondemos a un contexto cada vez más acelerado, que nos demanda muchísimas cosas la producción y que habrán respuestas conductuales ante esas demandas, pero tenemos que verlo justamente así, ¿no? Hay una forma de ir relacionándonos con este ambiente y vamos adquiriendo este tipo de aprendizajes. Ahora, ¿qué tal si ponemos sobre la mesa el hecho de decir, entonces, ¿cuándo un problema psicológico es clínico? es exactamente lo que te quiero ¿Verdad? preguntar ahora, fíjate, porque muchas veces no tenemos claro, mira, cuando lo que estamos sintiendo requiere atención psicológica, porque de pronto podemos sentir, me siento bajoneado, que pudiera Mm, estar tal vez incluso relacionado a la dieta que estamos llevando, o fíjate que siento así como agotamiento todo el tiempo, mm, y pues tiene una explicación física. De pronto me siento deprimido, me siento triste y puede ser también por los hábitos que tenemos. No estamos produciendo, digamos que estos neurotransmisores que el cuerpo necesita para tener un estado de ánimo adecuado. Entonces, ¿cómo sé o cómo saber si estoy experimentando un problema psicológico que requiere atención? Como te decía, a veces decimos por descarte lo psicológico es aquello que no es lo físico. ¿Qué me puedes decir al respecto? Fíjate, Salvador, que en la clínica y cuando una persona, la primera pregunta que nos hacemos cuando alguien llega a nuestra consulta es, ¿este es un problema psicológico? ¿Hay un tratamiento para esto? ¿Se puede tratar bajo, en este caso, la psicología? Así que sí hay ciertos, digamos, criterios para identificar si es un problema psicológico como tal. Antes ya había mencionado que lo psicológico lo vamos a entender como todo esto, todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Es lo aprendido. Entonces, haz de cuenta que el problema psicológico sería cuando te das cuenta que empieza a haber una afectación en la totalidad, mejor dicho, de tu vida, de tu forma de sentir, de tu forma de relacionarte, en la forma de estar en el mundo. Entonces, definitivamente aquí entra en juego el necesitar cierta ayuda para solucionar eso que se siente o eso que ya no se siente. Cuando estamos hablando ya no hay sentido por la vida, por lo que sea. Entonces, al final es ese proceso donde ya es muy difícil adaptarte en tu entorno. Ahí empezamos a plantearnos justamente cuáles serían desde la clínica esa forma de intervenir. Obviamente esto lo sabes hasta que ya estás ahí, ¿no? Que ya Claro. decidiste ir al psicólogo, donde la psicóloga, ya tenés una motivación para. Pero cuando no es así, yo creo que debemos de plantearnos eh, que nuestro entorno a veces es quien señala, mira, tenés un problema. Nosotros a veces no lo podemos ver, pero el entorno a veces es bueno no señalándonos. Pero hay un criterio en la psicología que nos dice que un problema va a ser cuando la persona o el sujeto identifica que le es dañino o molesto. Entonces esto a veces puede ser engañoso porque tú no puedes darte cuenta de que eso que estás haciendo puede ser un conflicto. De una manera inmediata pueda no parecer un conflicto, que suele pasar en los casos, por ejemplo, en los casos infantiles. No es el niño quien dice tengo un problema, ¿verdad? Pero son los otros, los cuidadores, quien identifican que si hay un niño que se hace pipí en la cama, por ejemplo, durante un tiempo, a la larga se va a volver un problema. Entonces en los adultos funciona un poco también con ese criterio. El sujeto puede identificar que hay algo que le está molestando, que está empezando a interferir en la calidad de vida, en la forma de adaptarse en el mundo, y esto va poco a poco como minando su forma de estar en el mundo. Pero también muchas veces son los otros los que lo pueden señalar y decir como, mira, yo creo que deberías de buscar ayuda, mira esto que estás haciendo. Pero la persona no lo puede identificar como un problema. Para la persona puede ser como, no, yo estoy bien, yo me siento bien. Y no puede en ese momento a lo mejor pensar que necesita una ayuda psicológica, porque de manera inmediata no le ocasiona un conflicto, sino que quizás a la larga es donde está la consecuencia mayor y ya se puede como ver más plenamente que hay un problema. Así que quizás esa sería la manera De determinarlo, de ¿verdad? poder como identificar un poco que a veces vamos a poder tener ese criterio de darnos cuenta que hay algo que nos está interfiriendo, que nos genera malestar emocional, que pareciera que ya lo intentamos por nuestros medios de resolver, pero aún así
no parece funcionar. Entonces necesitamos la ayuda de un profesional que nos oriente en este caso para tener, obviamente, mejores habilidades para afrontar eso que nos está pasando e identificar qué es eso que nos está pasando. Porque a veces también encontramos en la clínica que no podemos identificar qué es eso que interfiere en mi vida, pero sí me siento como con un grado de malestar. Y obviamente ahí viene el rol del profesional de tratar de puntualizar si existe o no un problema psicológico. Ok, entonces retomando esta visión de lo que es psicológico y que es todo aquello aprendido, entonces cuando lo aprendido por la persona no es compatible o no encaja o embona con lo que la sociedad espera que puedas darle o aportar a ella o relacionarte con ella, entonces es cuando saltan estas alarmas de que pronto la familia te dice, mira, fíjate que creemos que necesitas ayuda, tus amigos te dicen, hey viejo, bájale a la bebida, porque tiene manifestaciones. El Claro. problema psicológico tiene manifestaciones y depende mucho ahora, por lo que comprendo, del contexto en el que la persona vive, Exacto. porque muchas veces se busca una solución a ese sentido, a esa sensación que da, por ejemplo, un problema psicológico y se manifiesta, por ejemplo, las adicciones al alcohol, a sustancias que inhiban esta sensación de dolor o dolor emocional, pues. Y que justo tiene que tener como este punto o este criterio que te mencionaba. Tú te das cuenta que te genera un malestar y te cuesta adaptarte a ese entorno en ese momento. Te imposibilita de alguna manera. Empieza a afectar muchísimas áreas de tu vida. A veces, por ejemplo, el problema psicológico no es tan puntual de identificar. Son muchísimas cosas que te han ido pasando a lo largo de la vida que hasta que se vuelve muy evidente un malestar, te das cuenta de eso. En otros casos tendrás que son sucesos de la vida que te generan o terminan en un malestar psicológico. Te pongo un ejemplo. Te cambiaste de país, por ejemplo, te mudaste de país. Puede ser que ese proceso de adaptarte en el cambio de país y que ahí no habría un problema psicológico, ¿no? Te vas a cambiar de país, pero termina en un problema psicológico cuando de alguna manera ese proceso de adaptación no se termina de consolidar y te empezás a sentir a disgusto con ese proceso y querés y intentás y por más que intentás, no lo lográs. Entonces se vuelve un problema psicológico, producto de un problema que no tenía nada que ver, digamos, directamente con algo de manejo psicológico, sino que era cambios de la vida, o podemos poner otro ejemplo de un cambio de trabajo que termina minando en un grado de estrés significativo que al final te lleva también en un malestar psicológico. Y Entonces como hay tú lo como todo decías, esto. ¿verdad? Ujú. Que llega un punto, tal vez en esta fisura que se va creando poco a poco, en este acumulamiento de estrés, llega un punto que hay un mal día. Ujú. Un día en el que todo se junta, en el que todo detona y pues ya no quedaste igual. Sentiste que se estiró el elástico de tus emociones, por así decirlo, y entonces quedaste así como con una sensación desagradable. Claro. Y justo creo que lo relevante de esto, Salvador, es entender que es como esta serie de aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de la vida. Es decir, como te mencionaba, vas aprendiendo, vas haciendo lo mejor que podés con lo que la vida te presenta. Y algo importante, nosotros operamos en el mundo y el mundo opera en nosotros. Y esto en conclusión sería que no somos pasivos ante las cosas que nos pasan, ¿sabes? No es como algo que simplemente reaccionamos, sino que también nosotros, eh, al actuar, a responder con las cosas que nos pasan, también direccionamos de alguna manera el curso de las cosas. Mira, qué interesante esto, fíjate, porque yo siempre he dicho, el mundo se vierte en vos a través de redes sociales, de la interacción social, y vamos acumulando, y a veces acumulamos cosas buenas y acumulamos cosas malas. Y de ahí viene la importancia de tener mecanismos de cómo vertirnos nosotros mismos en el mundo y cómo descargar esto que nos va llenando y que a veces nos estalla en estrés, en una depresión, en frustraciones. Entonces, qué interesante, fíjate, qué interesante, porque al final, como vos decís, el ser nace en un entorno, se desarrolla, adquiere conocimientos, aprende, y cuando lo aprendido no soluciona la circunstancia en la que encuentra, es cuando encontramos la necesidad de atención psicológica. Exacto. ¿Ok? Ahora, ya sabemos más o menos, porque esto digo más o menos porque también es relativo y Claro. pues es una cosa de análisis.
cada quien manifiesta sus problemas psicológicos de forma diferente. Hay quienes de pronto tienen situaciones con la bebida y pues ahí el entorno es importante de que el entorno diga, mira, fíjate que estás teniendo un problema, veo que estás gastando mucho en cosas que no necesitas, que de pronto pueden determinar ¿cómo se llama esto? Cuando tienen shopaholic, ¿cómo se dice? Adicción como el Adicción trabajo. no, workaholic, pero adicciones al trabajo, que de pronto dicen, no, es que a mí me gusta que me exploten, pero realmente es la forma en la que encuentran de poder evadir esas Claro. sensaciones de dolor emocional que pueden tener. Y fíjate que algo importante que mencionas, que no sé si has escuchado esta frase de, no, el mejor para definir cómo estás eres tú, porque nadie más puede venir a decir. Ojo, hay que tener como cuidado con estas afirmaciones o generalidades, porque muchas veces, Salvador, tenemos que aprender también a escuchar. No siempre será como lo que prima, ¿no? Pero saber escuchar nuestros entornos seguros. Esa vocecita de alguien que pueda decirnos, mira, yo creo que sí sería bueno que esto que estás haciendo consideraras ir con un profesional. A veces sí es importante como poder discriminar que eso de el yo primante, de solo yo sé lo que es mejor para mi vida, pues a veces también considerar que podemos estar equivocados y que hay otras personas de nuestro entorno que puedan ser de esta red segura, que nos puedan señalar y decir, mira, yo creo que podrías considerar ir o buscar ayuda profesional, que creo que a veces se subestima o no se toma muy en serio esta parte que es muy relevante al final, ¿no? Ok. Bueno, mira, me gustaría hacerte una pregunta que muchas veces, pues sí, dejamos de lado o ni siquiera se nos ocurre, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al buscar ayuda psicológica? Creo que en la actualidad irnos por lo que vemos en la red social. Ah, ok. Es decir, a veces valoramos más el carisma que puede proyectar quizás un profesional que lo riguroso o el método realmente que nos está ofreciendo. Sí, porque yo quiero decir aquí, yo he visto algunos anuncios en redes sociales. Hey, tú, ¿tienes problemas? ¿Quieres solucionarlos? Criptomonedas. O de pronto estás en una estafa Fonzi, una cosa así. Y mira, y que bien común porque ves a lo mejor aquella imagen de aquella profesional o profesional, él me da confianza. Ok. Y es como, ¿en base a qué te da la confianza? Creo que no investigar más que todo sería el punto, el dejarte ir por esta imagen que puede y que es muy engañosa al final, porque debemos de recordar que lo que estamos viendo en una red social está definitivamente prediseñado, ¿no? Para que lo veas de una determinada forma. Y que Entonces, lo quieras consumir también. por supuesto, entonces, ¿qué sucede? Vos ves a una profesional y dice, mejora tus emociones y conectas, entre comillas, con una frase o un consejito y no investigaste si es psicólogo, si está colegiado, si tiene especialidad en psicología clínica, O experiencia, por si lo menos. tiene, y sobre todo también que está acreditado para dar ese tratamiento, porque no todas las personas, y siempre lo digo, que ofrecen ahora en día y lamentablemente servicios de salud mental enmascarados y disfrazados, no son profesionales en psicología y a veces el peor error es no informarte. Por eso hago mucho énfasis, si vas a elegir ir a terapia, elige basando en información. Investiga, si aparece un número, llama antes, pregunta, quiero ir a consulta, quiero saber cuál es la especialidad del profesional. Ajá. Son prácticamente nuestros derechos, ¿sabes? Ahora me gustaría preguntarte, aprovechando, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos preguntar para saber que tal vez es lo que necesitamos? O, bueno, es que mira, yo puedo entender. Cada quien anda con sus problemas o diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Pero de pronto cuando uno va a llamar a un consultorio o a un psicólogo, yo creo que existen algunas preguntas que nos podrían decir, tal vez no es lo más adecuado para mi situación, no se acomoda a mi estilo de vida o incluso a mi filosofía de vida, ¿no? Claro, mira, yo creo que lo de rigor que deberías de preguntar es llamar y si no llamas, anda a investigar el número de junta de vigilancia. Al menos ahí te vas a poder asegurar que es psicólogo, de entrada. Ok. Segundo, ahora ya sabes que es psicólogo, pregunta y llama sobre cuál es su especialidad. Mm, No somos expertos en todo, definitivamente, y la psicología es tan amplia que no podemos dominar todos los problemas psicológicos. Entonces sería de preguntar directamente cuál es su especialidad y que esta información tenemos que saber que es un derecho, no es algo como que no podamos solicitar o pedir. Al contrario, es como tendría que estar disponible y abierta que tú la puedas solicitar. Si ya fuiste a la terapia, por ejemplo, te presentas en la primera cita con el profesional, justamente ahí es un buen momento para preguntarle cuál es o cómo va a ser la metodología de trabajo.
es decir, cómo se supone que funcionan el proceso psicológico o las sesiones que se van a tener. El psicólogo tendría que explicar, de hecho, en primer encuentro, qué es lo que se va a hacer en esa sesión, cuál es, si va a utilizar una entrevista, por qué lo va a hacer. Entonces, estas te dan como serie de indicadores que tú podrías asegurarte que estás en un proceso que obviamente va a resguardar tu integridad, que aquí entran otros factores mucho más específicos, que sería que te diga un consentimiento informado, que es un documento donde está detallado todos los procesos y lo que implica y lo que se te ofrece, tus derechos, tus responsabilidades. Y tú puedes elegir y tú puedes decir en esa primera consulta, creo que sí quiero hacerlo, quiero tomar esto. O puedes elegir ir donde otro profesional. Esa puerta siempre está abierta. Y de hecho, tú, si estás teniendo sesiones y te sientes inconforme en el proceso, puedes abordarlo y decir que vas a considerar otra opción. A veces lo que hacemos es dejar de ir, ¿no? Es Sí, como, mira. ya no Ajá. voy, ya Sí, subo. y de pronto hay gente, mira, hay gente que de pronto dice, es que fíjate que ya estoy con un psicólogo, tal vez la terapia no le está funcionando, ya lo detectó, dejó de ir, pero es que estoy con un psicólogo, y esa es como una excusa para no buscar una ayuda más adecuada, porque es como para la gente que le gusta los carros, tal vez este ejemplo pueda servir, y es que de pronto tú llevas tu vehículo y ahí atienden una marca específica de un Mm, continente particular, y de mm, pronto tú llegas con tu vehículo de otro continente y una marca sí, totalmente diferente, sí, que no la atienden, pero te la van a atender porque algo que tú dijiste en redes sociales, y es que la atención psicológica es el pan de cada día para los profesionales de la salud. sí. Entonces hay quienes van a ver una oportunidad de poder decir, ok, aquí puedo hacer mi Y, patrimonio. y sabes, Salvador, tenés que considerar que a terapia vas porque tenés un objetivo. La terapia no es un requisito más, ¿sabes? No es una moda más a la que tenemos que ir. A terapia va la persona que logra identificar que tiene un motivo y tiene un objetivo. Y por sus propios medios ya lo intentó y no logró solucionarlo. Entonces vas a terapia con esta idea de voy a buscar una solución a esto que me aqueja. Y el profesional tiene que orientarte en esos objetivos e incluso a lo mejor decirte si los objetivos que estás buscando son realistas y apegados a lo que sí se puede hacer en un espacio clínico, o pueda decirte que no son realistas y que te puede orientar a crear otros objetivos. Entonces, un punto importante en esto que mencionas es saber que los procesos psicológicos tienen objetivos. Y un elemento clave es que si tú vas a terapia y te vas dando cuenta que vas caminando acorde a esos objetivos, pues puede hacer que estés en un buen proceso. Pero si vas en eso y no parece que estos objetivos van caminando, definitivamente hay varias cosas que pueden estar influyendo. Pero lo que suelo recomendar es siempre preguntar de manera abierta en qué etapa del proceso nos encontramos. L- digamos que el proceso psicológico en sí tiene etapas. Una etapa inicial que sería evaluar. El psicólogo necesita entender que eso que te está pasando está funcionando de una determinada manera. Entonces se hace un análisis de evaluación muy detallado, ¿no? Sobre ese motivo de consulta. Una vez se tiene esa evaluación, hay una devolución clínica, que sería que el profesional te sienta y en la sesión hablan y él te tiene que explicar desde una postura psicológica cómo se supone que está funcionando eso que te pasa. Porque hay una lógica, no importa la corriente psicológica que sea, pero hay una lógica que eso que te pasa tiene una explicación, ¿no? Eso sería como diagnosticar, ¿no? Podríamos decir la palabra, porque ojo, Ajá. si no utilizo el término diagnóstico porque no todas las personas que van a ir a la terapia van a obtener un diagnóstico. No todos entramos en criterios de diagnóstico clínico, pero la evaluación Ok. sí es, Tiene una descripción. sí, tiene una descripción, tiene una explicación y tiene variables que te pueden decir, tu problema se mantiene por esto. Y vamos, y ahí es donde se plantean justamente los objetivos. Los objetivos nunca son del clínico, en esto me refiero que nunca son del psicólogo, los objetivos son del cliente y se Ok. plantean los objetivos de, este parece ser tu problema y se está manteniendo de esta forma, ¿cuál Esto es? lo sustenta. Exacto, justo eso, esto es lo que lo sustenta. Ahora, ¿cuáles son esos objetivos que se van a crear en conjuntos, pero que son del cliente? El terapeuta nunca obliga a ir en una dirección que el cliente o el paciente no quiere ir. O sea, tampoco es quien marca el proceso, el clínico, sino que es el paciente. Ok. Por eso aquí viene un punto bien relevante. No importa
qué tan bueno es el profesional. No importa qué tan bueno es el tratamiento que se te va a plantear, qué tan bien el profesional ha hecho como el análisis de lo que te pasa. Si tú no asumes tu rol activo dentro del proceso psicológico, pues no hay terapia que funcione. Porque estamos entendiendo que, como dije hace un rato, son dos personas tratando de resolver un problema, no es el profesional. Es más entendible para mí ver una terapia psicológica como un proyecto. Se establecen objetivos y hasta plazos en los que debemos de alcanzar ciertos objetivos. Pero de pronto me imagino yo que así como cuando se hace una excavación y aparece una pirámide, de pronto tal vez se está indagando en la solución a un problema y se detecta o se encuentran nuevas situaciones que tal vez van a requerir otro tipo de atención. Aquí me gustaría preguntarte esto. En algunos campos se conoce como superposición, así como tenés un problema y tenés otro. ¿Puedes atenderlos de forma individual o tenés que reevaluar la terapia que vas a utilizar para poder solucionar ambos en conjunto? ¿Qué se hace? Pues mira, depende. Esta es la palabra favorita de los psicólogos. Depende muchísimo. Si identificas que ese problema está íntimamente relacionado o causa o interfiere en ese problema uno, digamos, que has elegido intervenir, pues claro, habrá que hacer una integración y un replanteamiento del caso, ¿no? Pero desde un enfoque de análisis de conducta o de terapia de conducta, mejor dicho, lo que hacemos es identificar problema 1, problema 2. ¿Puedo trabajar el problema 1? ¿Este problema 1, trabajándolo, me altera el problema 2? Sí, intervengo el 1. Porque sabes que por análisis y por, digamos, relación causal, el otro se altera. Entonces, a veces tenés que priorizar cuál de los dos. Y de no ser este el caso, siempre vas a tratar de identificar cuál es el problema. 1, por gravedad y 2, por motivación. ¿A qué me refiero con esto? Si tenés 2 motivos o 2 problemas, ¿cuál de esos 2 problemas es más grave? Grado de gravedad o grado de motivación. Okay. ¿En cuál de esos se siente más motivado al cambio, a la ejecución, el cliente? Entonces, esos son ciertos criterios que el clínico obviamente va marcando, ¿no? Ok. Ahora, mira, hay otra cosa que empiezo a ver aquí. ¿Vale? Cuando se define un problema, hay problemas que tienen solución, me imagino, actitudinal, que es una cuestión de actitud y es lo que se va a la terapia. Tratar de definir actitudes de frente a una situación. Por ejemplo, tenemos una relación familiar que nos está causando problemas, ¿verdad? Entonces, entonces viene el terapeuta y te dice, ok, mira, aquí tenemos un problema de actitud de frente a la situación que sucedió hace mucho tiempo con tu madre y esto ha generado ciertas dificultades que te han llevado a tener este problema. No sé si lo estoy diciendo bien, discúlpame por favor. No te preocupes. Pero entonces se genera esta situación. Entonces, esta es la actitud que tenemos que ir trabajando. Estos son los mecanismos que vamos a utilizar para poder afrontarlo, bla, bla, bla. Me imagino yo. Pero de pronto si en esta relación también vemos que está haciendo ruido el tema del trabajo, ¿verdad? Porque estamos en un ambiente tóxico y todo esto. Entonces me imagino que son como dos variables, dos situaciones de donde nace por ejemplo, un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces nace el problema de estrés en el trabajo y se manifiesta en la casa y en la casa el vínculo paterno, materno, afectivo ya tenía un daño y esto lo viene a erosionar. Entonces me imagino que debe de haber como un flujo de trabajo. Pues lo que está señalando es lo que nosotros consideramos en una primera fase la evaluación conductual. Queremos entender cómo está funcionando el problema. Okay. Y te habrás dado cuenta que es complejo, ¿no? Que bien fuera que lo pudiéramos puntuar en una situación concreta, sino que muchas veces lo que nos encontramos en la clínica es que abarca las dimensiones vitales de una persona. Trabajo, relaciones, aspectos más personales. Entonces, justamente en la evaluación, por eso es tan importante partir de esa base clara. El profesional tiene que hacer una evaluación muy, muy detallada. ¿Con cuánta frecuencia se está presentando ese malestar o ese problema? ¿Cuánto tiempo tiene ya de haberse estado presentando? Entonces, vamos haciendo como una serie de evaluaciones sobre cómo está funcionando. Antes de preguntarnos ¿para qué está sirviendo? Tenemos que entender cuál es el problema. Y antes de preguntarnos cómo lo vamos a intervenir, y este es un punto, ¿sabes, Salvador? Que el profesional tiene que aprender estas habilidades de no intervenir. Vos tenés hipótesis al inicio de cómo podría, o la experiencia y las habilidades te van dando ciertas nociones que vos ya podés reconocer y podés como con esta habilidad clínica anticipar por dónde pueden ir ciertas cosas, ¿no? Pero tenés que tener esa habilidad de no intervenir. Mantener tu postura lo más objetivamente posible.
no sesgarte. A veces puede pasar, y ya me ha sucedido, que llega un cliente con un diagnóstico previo. Ok. Diagnóstico de ansiedad generalizada, depresión. ¿Cuál puede ser el error más común? Que no realice mi propia evaluación. Porque ya tiene el diagnóstico, asumo que ya sé, entonces ya empiezo a trabajar sobre eso. Yo soy muy enfática en decir, la psicología clínica y los procesos psicológicos no van de suposiciones. Yo creo que va de evidencia, va de evaluación, va de entender cómo está funcionando. Y a veces el profesional tiene que tener esa capacidad de resguardar sus propias hipótesis iniciales y ponerlas a prueba. Evaluar primero, entender cómo está funcionando ese problema que se está planteando para luego plantear la intervención. Y esto me llega al otro punto, que cuando vamos a terapia podemos tener esta expectativa equivocada, que desde la primera sesión Ya sabemos cuál es el problema. sí, el profesional me va a decir y yo voy a salir sintiéndome bien porque el profesional me va a decir. Sí, y mira que también pasa una cosa muy curiosa, y esto lo he discutido con muchas personas que han ido al psicólogo, y es que muchas veces en las primeras terapias tienen miedo de decir enteramente cuál es la situación completa, la situación plena, todo lo que están viviendo, porque de pronto hay gente que llega a una terapia y de pronto dice, fíjese que yo tengo mi esposa y tengo mi amante, entonces no quieren decir eso, tienen miedo de que eso vaya a ser, o sea, más allá de que sea algo ético lo que están haciendo o no, hay una cuestión de que el psicólogo como tal es un ente que te va a evaluar, pero no te debe de juzgar, ¿no? Justo. Y creo que es más común de lo que podríamos imaginar, porque planteémoslo de esta manera, es que ¿a quién le gusta de entrada, por más que tú quieras Exponerse. mejorar algo? Exacto, te vas a ver expuesto. Aquí entra dos puntos relevantes. Uno, tu disponibilidad para. Es decir, vas a terapia porque quieres cambiar algo, ¿no? Supongámoslo así. Y dos, el establecimiento de algo que se llama alianza terapéutica. Y es esta relación profesional. Yo recuerdo que un catedrático me dijo, al psicólogo va la persona y le cuenta al profesional lo que no le cuenta a los amigos, lo que no le cuenta a la esposa, lo que no le cuenta al socio. Es que si vas a ir y no le vas a decir a tu profesional justamente eso que te agobia, entonces estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Porque a terapia justamente irás porque hay una disponibilidad a hablar eso que no le contás a nadie, porque es un profesional. No es el amigo que te va a juzgar, el que te va a ver, el que te va a señalar, sino que es el profesional que te va a ayudar. Y has dicho la palabra clave, juzgar. Yo te diría, si te sentís juzgado, señalado, identificas que el profesional con el que estás está anteponiendo o siendo muy persistente en colocarte valores o aspectos morales como muy insistentemente, ese no es un buen proceso. Porque definitivamente el psicólogo y el especialista en la clínica se aleja de eso. Ok, mira qué loco. Y ahora te voy a poner este caso. Mira, este es un caso hipotético. Y mira cómo sucede esto. Venís vos, tenés una situación que no podés decirle, que no tenés a quién decirle y sentís que si se lo decís a alguien estás en riesgo. ¿Cómo te van a ver? ¿Cómo te vas a interactuar en la sociedad? O sea, ahí hay riesgo. Entonces hay una caseta en la que vos llegás, te sentás, agarras un teléfono y al otro lado hay una persona que te va a oír. Y vos vas a contar absolutamente todos tus problemas y esta persona no te va a decir, no te va a juzgar, pero te va a decir, ok, muy bien, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero al final de cada una de estas llamadas telefónicas que vos haces, tenés la confianza de que eso no va a salir de ahí. Primero y segundo, te dice, vaya, anda, hace esto y con eso ya no está, ya queda libre toda tu culpa Todo de esta pecado. situación. Entonces, mira cómo esta situación de narrar lo que has vivido, lo que estás pasando, soltar esa culpa y encontrar una herramienta práctica, un instrumento que te permita liberar esa idea de que hiciste algo malo, lo purgaste. Porque esto existió y existe en alguna medida, que es la confesión, ¿no? Claro. Entonces el psicólogo viene a ser ese ente de confesión, ¿no? Y también existe el secreto profesional. Justo a eso iba, y qué bien que lo mencionas tú. En las primeras sesiones tenés que tener claridad sobre cuáles son esas fronteras y esos límites del proceso. Y ahí entra justamente la confidencialidad y bajo qué situaciones se puede romper y bajo cuáles no está permitido. Y otra cosa que mencionas, yo creo que eso, justo este caso hipotético ya pasa. Lo vemos con las herramientas de inteligencia artificial, ¿no?
Tú le colocas y le decís que estás triste y te manda una serie de respuestas, que esas respuestas, y obviamente es un algoritmo que aprende de todos los datos que tú le proporciones. Y no solo eso, investigaciones, datos, Justo se libros. basa en. Entonces te da y te orienta en cosas que te pueden ayudar y experimentar ese bienestar. Pero ojo, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, es una herramienta más que apoya al profesional. Pero tenemos que entender que van a haber situaciones donde no necesitamos como ese aliciente inmediato, sino que necesitamos realmente un proceso donde adquirir unas herramientas que te sean completamente adecuadas y útiles para que te adaptes a tu entorno y no solo sean inmediatas a corto plazo, sino que sean en función de largo plazo, a eso que a vos te interesa en tu vida y que puede significar un valor para ti en tu vida. Entonces creo que en tu caso hipotético no está tan alejado de lo que ya está pasando. No, y Pero, también pasó. Claro que y es. justo, ¿no? Antes era voy a confesarme y qué Exactamente. alivio, ¿no? Que Dios ya aquí terrenalmente me siento Sí, a ya salvo. tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros y limosnita. Y eso nos lleva, Salvador, a que consideremos otro aspecto. Cuando vas a terapia tienes que estar dispuesto a hacer cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que la evidencia nos señala que los tratamientos psicológicos que mayor eficacia han demostrado tienen una serie de herramientas que tú vas, aprendes y sobre todo las replicas en entornos naturales, por llamar así. Me refiero a que salís de la terapia y el profesional te ha indicado una serie de actividades o tareas para hacer en casa, para hacer en entornos y que tenés que encontrar la manera de ponerlas en marcha. Y digamos que la primera vez no las pudiste hacer, pero en la siguiente sesión lo ideal sería reajustar eso y decir, no pude hacer esta tarea, tuve este grado de dificultad, pero ¿qué otra manera hay que la pueda hacer? Porque el proceso tiene que ir caminando de esta forma. No hay terapia que funcione si la persona no No hace. quiere poner de su No parte. hace. Y fíjate que no es que no quieran poner de su parte. Debemos de entender que hay una etapa, y creo que esta es una cosa influenciada por el psicoanálisis, donde se habla mucho de, es que el paciente tiene resistencia a, casi como el paciente, y lo que sabemos ahorita es que no es que hay una resistencia como tal. Podríamos traducir eso que él está haciendo lo que conoce. Decime, ¿quién va a invertir dinero? Voy porque voy a seguir haciendo lo que conozco y voy a estar pagando porque, bueno, aparte que todo lo que tengo que pagar en que la vida me demanda, también le voy a ir a regalar al psicólogo, ¿verdad? Ahí $45. No, al final tenemos que entender que las personas hacen lo que pueden, con lo que saben y tienen. Entonces hay un proceso donde tú adaptas y lo que tienes que hacer es enseñarle nuevas cosas para hacerlas distintas y obtener resultados distintos. No es que tenga resistencia, es que hay que tener ese proceso de adaptación y de moldeamiento para irlo aproximando a nuevos aprendizajes y que cuando eso se estabilice, ahí podemos decir que empiezan ciertos cambios. Y por eso al inicio de cada tratamiento, el psicólogo hace una línea base, se llama un análisis o línea base, donde analizas cómo están funcionando las cosas y cuando empezás a intervenir, empezás a monitorear si eso cambia, para que al final tenés una gráfica y puedes decir si ese tratamiento ha funcionado o no ha funcionado. Ok. ¿Qué cosa más interesante esto de lo psicológico? Pero ya vamos a ir terminando este episodio. Este va a ser el primero porque realmente quedaron muchas cosas en el tintero, ¿sabes? Principalmente, por ejemplo, y eso es algo con lo que vamos a comenzar el siguiente episodio, es cómo saber si la terapia me está funcionando, cómo evaluarme a mí mismo y qué señales puedo tener yo de que tal vez el psicólogo realmente se está extralimitando en la terapia conmigo. Buenísimo, sí. Porque ese tipo de cosas son cosas que no sabemos. Claro. Yo creo que, y es algo que hemos dicho en otros episodios, hace 10 años tú ibas al psicólogo y lo decías en voz baja. Hoy, al lado contrario, tenemos gente que es, mira, ¿y qué dice tu psicólogo de cabecera? Así como, y no tenés un psicólogo, o sea... La sorpresa. Así como, ¿qué? ¿No está yendo al psicólogo? Así como red flag. Y de pronto, claro. Red flag. No sé, yo creo que hay muchas cosas que ver todavía. Nos hace falta mucho para comprender las implicaciones de la psicología clínica. Sí. También hay que hablar sobre este tema de qué es lo que puede haber en otras áreas como la educación para poder ir solventando algunos problemas antes de que se vuelvan problemas, porque yo creo que algo que no nos enseñan cuando estamos pequeños es que a monitorearnos emocionalmente, ir viendo si tal vez estamos pasando por cosas que no deberíamos de estar viviendo. Claro. Y también detectar, porque como profesionales de la educación hay elementos que sería muy bueno Claves. contemplar, ¿sí?
el retraimiento de los estudiantes. Yo quiero tal vez terminar con esto y decir, es que no es que todos los niños tienen actitudes violentas solo porque sí, no, es que nació violento. No, ahí hay algo. O de pronto el niño es muy callado y tiene miedo, tiene dificultades para poder ir al baño. Hay un sinfín de cosas que se pueden evaluar, que se pueden ir viendo. Claro. Entonces, Jessica, para terminar este primer episodio, el número 100, ¿hay algo que te gustaría compartir con la audiencia? Ya nos vamos a volver a ver, pero... Claro, mira, primero que gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en este tipo de experiencias. Ha sido divertida, grata, creo que lo haces ameno y eso ayuda. Y nada, que al final quizás tener en cuenta que la persona que va a terapia actualmente no es mal visto en realidad, sino que debemos de entender que es un proceso muy individual. Es algo que tiene que haber una motivación propia para hacerlo y el profesional está para eso, para orientar, para ayudar. Y que nada, que ahora se entiende y se acepta más. Todavía hay mucho que trabajar, concuerdo contigo, pero ya hay más disponibilidad y apertura. Y siempre elegir basados en información. Quizás eso sería, Salvador. Y nada, agradecerte el número 100. Qué peso se siente del número 100. Pero espero que también sea algo bueno que venga después de este 100, que sigas haciendo esto y que las personas se beneficien al final de lo que hace Salvador. Ok, muchas gracias. Y bueno, con eso terminamos el episodio número 100 de Proyecto Chachalaca. Se viene dentro de poco un pequeño episodio que tiene que ver con todo lo que hemos hecho en el proyecto, así que estemos atentos. Cuídense y nos escuchamos pronto.